Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional en este programa que llamamos ¿En dónde estamos? Estamos en Facebook, ¿En dónde estamos? Ese es el nombre de nuestro dominio, por Twitter, @en dónde estamos, por Instagram, ¿En dónde estamos? Uru, nuestro canal YouTube, mirá en dónde estamos. Ahí el material queda editado, columna a columna, queda editado en imagen y en sonido, y subimos, por supuesto, a nuestro canal el trabajo que realizan Alejandro Barreto y Mariana Peralta. Estamos aguardando la presencia del doctor Gustavo Subía, pero parece que andaba con un asunto médico. Vamos a ver si podemos tomar contacto con él. Recién estuve conversando con su secretaria, se va a poner en contacto con él, estaba coordinada esta nota, pero parece que tenía un asunto médico que sobrevino en el doctor y bueno, seguramente está con ese asunto. Bueno, lo cierto es que el referéndum deja muchos datos para seguir analizando, muchos detalles, deja muchos elementos para analizar. Algunos los fuimos viendo en estos días anteriores. Hoy lo que conversamos con la doctora Graciela Bianchi, por ejemplo, el gran dato es el comportamiento mentiroso de parte de la izquierda organizada, marxista-leninista del Uruguay, que planteó argumentaciones absurdas, con mentiras descaradas, groseras, respecto al contenido de la ley de urgente consideración. Pero a la mentira hay que agregarle, si ya en sí misma no es que lo tiene, evidentemente, que es la deshonestidad, hay que agregarle también un componente fuerte de deshonestidad política. ¿Por qué digo esto? Porque si bien se apela a un mecanismo que prevé la Constitución de la República y ellos pueden insistir respecto a que es lícito y es constitucional y están en todo su derecho de hacerlo, bueno, someten a la opinión pública, someten al votante uruguayo, al hombre y mujer comunes y corrientes, a tener que decidir sobre 135 artículos que son algo así como 8 institutos de vital importancia para un país, de vital importancia para la actividad de nuestro país en este caso. Y todos esos institutos a lo largo de la historia fueron legislados por la vía natural de la democracia representativa, temas vinculados a la seguridad pública, los temas vinculados a aspectos penales, temas vinculados a vivienda, temas vinculados a las finanzas del país, a lo fiscal. Evidentemente son todos temas que se trataron por vía legislativa en distintos periodos, te repito, de nuestro país. ¿Por qué? Porque nuestro país tiene una democracia representativa liberal. Son nuestros representantes, los que elegimos cada 5 años, quienes deben llevar a cabo esa tarea. Y en ese mismo sentido, los representantes del gobierno, alineados al gobierno, llamados el oficialismo legislativo, y los representantes de la oposición en cada momento de la historia del país, son los que después, bueno, van a hacer su campaña electoral de acuerdo a lo que hicieron, y de acuerdo a lo que no hicieron, y de acuerdo a lo que se van a criticar. Y nosotros, en calidad de ciudadanos, tenemos la posibilidad de evaluar todo lo que un gobierno hizo, y fundamentalmente por la vía legislativa. Porque en democracia se gobierna legislando. En democracia, las instituciones son las que nos gobiernan. Así lo dice la Constitución de la República. No son las personas, no vivimos en monarquías, no vivimos en un régimen autocrático donde gobierna el tirano. Ya está con nosotros el doctor Gustavo Subía. ¿No tiene sonido? A ver, parece que no encuentra el sonido, está en visita médica. Y si no, volvemos a la conversación telefónica. Si te parece, Damián, con el doctor, lo conectamos vía telefónica y conversamos con él porque ya está presente. Y quiero precisamente ir a este punto con él, ¿no? Esa deshonestidad es tremenda. Es obligar al pueblo uruguayo a tomar decisión legislativa, a colegislar con el gobierno en estos artículos que ya fueron legislados y artículos que conjuntamente con el gobierno fueron votados por la población en el balotaje, en la primera vuelta y en el balotaje. Se eligió al gobierno porque vino con esta ley, y vino con esta ley para hacer las reformas que había que hacer. Reformas que, bueno, van surtiendo efectos positivos en el país. La reforma de la seguridad
pública. ¿Cuánta gente, cuánto de nosotros clamábamos por esa seguridad pública? La mayoría de los uruguayos. Campeaba el delito, un delito complejo, un delito organizado, un delito vinculado al narcotráfico, un delito vinculado también al deterioro social que atraviesa todo el territorio nacional, un delito vinculado también a segmentos generacionales. Hay que hacer un desagregado ahí del comportamiento delictivo y tampoco lo tenemos los uruguayos. Tienen que ocurrir estudios que hagan un desagregado público, que se publique el delito es cometido por personas de qué edades, entre qué edad y qué edad predomina el delito violento, el delito de rapiña, el delito de los copamientos, los homicidios intencionales, cuánta industria del sicariato hay en el Uruguay, y así tantos delitos que hoy son tratados de manera más rigurosa de parte de la LUC en el sentido de aplicar el rigor de un Estado de Derecho, todo conforme a derecho, todo conforme a derecho. Evidentemente, todo eso fue llevado a un referéndum, cuando es motivo de legislación, por la vía representativa, te repito, a través de diputados y senadores, y vuelve a diputados y de diputados a senadores, y fue muy discutido, y esta ley fue discutida, y fue intensa la discusión, el debate de todo el sistema político uruguayo en el Parlamento. Y una vez realizada la ley, y esa ley que te repito fue votada por la población uruguaya, y que luego se legisla, al tiempo la oposición, configurada fundamentalmente por el sindicalismo del Partido Comunista, que toma, que coopta ya directamente de modo ostensible el Frente Amplio, bueno, se lanza una campaña confrontativa de junta de firmas y a posteriori, cuando se logran las firmas, a una campaña confrontativa basada en la mentira y en la deshonestidad para desestabilizar a este gobierno y desestabilizando al gobierno se desestabilizan las instituciones democráticas del país. Ya está con nosotros, creo, el doctor Gustavo Subía. Bienvenido, doctor. Una vez más tenemos problemas con el sonido, pero no con su presencia, que es lo que más importa. Bueno, hago el intento, pero la máquina no me quiere. Acá yo no soy muy experto en la parte técnica y le voy a tener que pedir a mi hijo que me ayude. Bueno, Rubén, hablando del resultado del otro día, lo que le escuché. Bueno, satisfecho con el trabajo realizado, pero crítico también, ni que hablar con la posición de el sí, que por lo que le iba escuchando comparto 100%, fue muy oscura, estuvo haciendo prevalecer ideas totalmente desajustadas de la realidad y por suerte salimos gananciosos de esa instancia. Pero también crítico con la coalición en cuanto que me ha sentido en oportunidades anteriores hacer referencia a que creo que no se hizo el esfuerzo debidamente. La coalición tiene que mejorar su sistema de cooperación, su sistema de comunicación. La campaña fue de alguna forma realizada en forma independiente por los distintos partidos, más allá de algunos actos conjuntos y más allá de que la gente naturalmente, me sucedió mucho en numerosas visitas que hice al interior, de que aunque no estaban convocados por la coalición, pero referentes del Partido Nacional, de Cabildo Abierto, sí, en algunas oportunidades del Partido Independiente se hicieron presentes en los actos, pero en forma personal. Faltó una mayor coordinación, está faltando en la coalición una mayor coordinación. Yo por lo menos, que soy un cuadro minoritario dentro de los integrantes del Partido Colorado, un sector minoritario, estoy sintiendo dificultades en ese periplo que las pongo de manifiesto. Algunos dicen los trapitos sucios se lavan en casa. Bueno, no, los pongo de manifiesto porque ya he hablado en numerosas oportunidades y no he recibido las respuestas necesarias. Nosotros logramos nuevamente un triunfo ajustado. Yo largué un video que era del año 2019 con un piano que ya actualmente no tengo por una cabeza, y por una cabeza no es suficiente para estar tranquilos, más allá de la tranquilidad momentánea que esto nos da. Bueno, en esa situación estamos.
En esa situación estamos, ya le digo, repito, siendo crítico de que tiene que haber mayor cohesión. Cabildo Abierto también está hablando en la misma dinámica que yo. Hay proyectos de los cuales no recibimos muchas veces la respuesta acorde y necesaria. Acuérdese que yo estoy impulsando el proyecto del IAS, que es el cumplimiento de una promesa de campaña, más allá del ajuste de justicia social que pueda tener, porque hay otros aspectos a contemplar, pero el IAS fue promesa de campaña. El presidente, por suerte, en su discurso ahora de marzo en el Parlamento, hizo referencia a que en el correr de un año se va a contemplar el proyecto. Pero a mi juicio hubiera sido necesario contemplarlo en este momento, dar señales de ese cumplimiento que hubieran robustecido el voto por el no. No se olvide que las diferencias fueron muy exiguas, muy exiguas. Sí, claro. Estamos como la diferencia del 2019. No podemos en este momento, más allá de los problemas que los entiendo, una pandemia mendiante y una situación internacional compleja, pero también el Uruguay ha mejorado números económicos. Es momento de empezar a dar señales más intensas. Puede ser Sí, sí. peligroso, puede ser peligroso que no existan esas comunicaciones que yo estoy insistiendo. Con otros sectores del partido tienen mejor relacionamiento, pero todos los sectores deben de ser contemplados y todos los partidos deben de ser contemplados para tener agilidad en esa coordinación. La campaña por el no fue buena, se realizó intensamente, yo trabajé mucho, pero yo quería que fuera mejor. Quería que fuera mejor, con mayor intercambio de ideas y mayor cumplimiento de relacionamiento con los distintos sectores de los partidos. Yo no pude tener una mayor incidencia. Dentro del Partido Colorado, Schipani y Rodríguez trabajaron muy bien, haciendo el armado de la estructura de actos dentro del partido, pero yo me abstuve de participar porque ya con el Partido Nacional había tenido algunas diferencias en la conducción genérica de la campaña y no quería ser un simple operador ahora en la conducción de la interna del Partido Colorado. Quería también tener el momento de la voz, si no del voto, Claro, pero por lo menos de la voz de ser escuchado. Bueno, en claro. definitiva, el resultado final fue bueno, creo que hubiera podido ser bastante mejor si hubiéramos sido más coordinados y si hubiéramos tenido en cuenta que había eventos que se podrían haber tratado más ágilmente, dar respuestas más ágiles, y espero que ahora con un Poder Ejecutivo, sobre todo más reafirmado en su posición, más legitimado, que empecemos a profundizar en otras áreas que todavía había mucha gente que está pidiendo resultados. Yo en Sí, la que estoy trabajando es en la investigadora de la educación en el Parlamento, que van a salir resultados próximamente. Siento que estoy cumpliendo con mi cuota de revisar eventos que lamentablemente no han sido buenos para el país, como fue el funcionamiento del sindicato de FENAPES, que sobre eso vamos a sacar conclusiones en breve, pero creo que en otras áreas del país tiene que haber investigaciones intensas también para eventos sí, del pasado recuperar. Bueno, sin ahí duda, mi doctor. panorama general va por ahí. De acuerdo a lo que usted dice, hay mucha inquietud de parte de votantes de la coalición, se lo ve por varios medios de prensa, sobre todo programas que son programas periodísticos serios, agudos, de radio. Hay mucha expresión popular respecto a que los cambios tienen que acelerarse más, ¿no? Los cambios que se esperaban, por ejemplo, eso que usted dice, ¿no? También está el tema de la regulación sindical, se espera que esa actividad sindical quede regulada, se espera también de pronto que pueda prosperar ese proyecto de ley de cabildo abierto, de que los mayores de 65 años tengan la prisión domiciliaria. Por lo menos sería una especie no sé, de salvataje a ese estropicio jurídico de estar encarcelando en Domingo Arena personas ya muy ancianas, vinculadas a casos de 40 y pico de años atrás o 50 años atrás. Bueno, a partir del desconocimiento de una ley que fue reconocida a veces por el pueblo uruguayo, ¿no? En un referéndum y en un plebiscito como la ley de caducidad. Y está el tema del IAS, que usted lo plantea también, por supuesto, la reforma de la seguridad social. Hay mucho en la agenda. Conrado Rodríguez me decía que tiene un proyecto muy puntual también vinculado a la jubilación activa, que eso es de justicia social. ¿Cuántos veteranos que
que tienen que trabajar en negro después deshonrosamente porque no alcanza la jubilación, y otros hasta por el simple hecho de tener una vocación y querer seguir trabajando. ¿Por qué no poder también tener una actividad paralela a la jubilación sin que le perjudique la jubilación? Como es el caso de Permítame, industria y comercio. permítame, sí, permítame reivindicar un poco el tema de la prisión domiciliaria para Ujú, las causas de 50 años que estamos en este momento tramitando, ujú, con lo que significa una fiscalía que fue creada para evaluación de hechos anteriores a su generación, lo que implica hasta vulneración de mandatos constitucionales al respecto. Una claro. fiscalía también, lo conozco al doctor Percivale, fue compañero mío en la fiscalía, pero Mm, discrepo con los criterios de valoración de la prueba que ujú. está llevando a cabo, donde hay una civilizaciones en esa valoración de la prueba que va en contra de los principios de derecho importantes. En ese sentido, pienso de que es importantísimo que el proyecto de Cabildo Abierto, que yo suscribo íntegramente en cuanto a buscar esa prisión domiciliaria, ya le digo, no solamente por personas que no tienen peligrosidad ninguna, más allá Sí, de las responsabilidades que eventualmente hayan podido tener, sino también por un manejo de las causas, a mi juicio, irregular, por la valoración, sí, que lo hemos hablado con usted, de la sí, lo valoración hemos de la hablado. prueba, la valoración de la prueba en esos casos, y ni que hablar lo que usted dice, dos plebiscitos, perdóneme la grosería, pero se lo pasaron por las partes, Sí, legislando posteriormente a 2 años del último plebiscito, legislando en forma contraria a lo que había salido como resultancia. Toda una serie de incongruencias muy grandes que tendríamos que poner la prueba para más decididamente. Yo creo que en determinado, comprendo al presidente que tiene que ser prudente. Estamos viviendo épocas de muchos problemas, comprendo claro. prudencia, pero hoy tiene una Mm, legitimidad popular ratificada que creo que es momento de hacer valer la intensidad de esa legitimidad. Por eso todos los claro. proyectos que usted citó y otros proyectos y otras investigaciones que le repito, yo estoy con Esquipani, estamos en FENAPE, metidos por el Partido Colorado, conjuntamente Ujú, con Luz, por Cabildo Abierto, y la diputada Tordi Lerete por el Partido Nacional. Ahí vamos a sacar conclusiones en breve. Tenemos claro. mucho elemento recogido. Bueno, en varias áreas del país habría que sacar conclusiones en breve, a ver si se entiende la frase. Sacar conclusiones Sí. en breve significa empezar a llamar a responsabilidad por los múltiples desaciertos del gobierno anterior. Pero bueno, vamos a ver, así que por una parte muy contento, por otra parte crítico del funcionamiento de una coalición que tiene que, creo, que el Poder Ejecutivo poner más Ujú, oídos a muchos que estamos apoyando la coalición, pero que queremos algunos otros resultados y sí, en breve sí, con el sí. peligro de que cierta inercia puede provocar el fenómeno Macri que se provocó en la Argentina, más allá de connotaciones económicas, que fue una especie de quietud para llamar a responsabilidades a actores políticos importantes, que creo que acá eso no puede suceder. Y a la prueba está, doctor, que con los aciertos del gobierno en las políticas públicas en pandemia, un Estado considerado modelo en ese sentido, un presidente muy reconocido internacionalmente, con los números económicos que mejoraron mucho, incluso mejoraron los números del gobierno anterior, y en plena Sí, pandemia, el resultado del referéndum podemos decir que es una foto congelada del balotaje. Ahí hay todo un sí, tema, ¿no? Analizar, como usted bien lo está planteando, ¿no? Un tema delicado. Yo le agregaría a este sí, punto que se lo plantea Conrado Rodríguez. Va a ser interesante que politólogos, expertos que trabajen para los partidos políticos de la coalición, hagan en un desagregado de información el corte generacional del voto, el votante, porque ahí hay un componente de capital humano, hay un componente cultural, intelectual también, y hay que ver muy bien cómo se vota en Montevideo y en todo el país por corte generacional. Porque no olvidemos, doctor, que a medida que pasan los años por una cuestión biológica, hay nuevos votantes y por lo general nuestra juventud, que es la heredera de un sistema educativo muy malo y adoctrinante, bueno, evidentemente es más permeable a la práctica del relato de la izquierda épica marxista que de lo que pueda plantear en los hechos el gobierno de la coalición. No alcanza con los hechos, me parece, porque el voto ya no es tan racional en un gran componente de la sociedad.
Totalmente de acuerdo. El voto irracional, emocional, el voto generado a partir de consignas simples y poco maduras, es un hecho cierto. Ahora, Sí, ¿cómo se aborda ese fenómeno? Y bueno, se aborda con discursos que profundicen un poco más las realidades en que vivimos. sí, Cuando yo tuve la oportunidad de hacer toda esta campaña intensa, sobre todo en el interior del país, analizaba con mayor, permítame la falta de humildad, pero con mayor profundidad, a mi juicio, los temas, por ejemplo, en el ámbito de seguridad. Yo ujú, relacionaba que seguimos viviendo una crisis intensa en el área de seguridad. ujú. En ese sentido, mi discurso se separaba quizás de otros discursos más simples, hablando de las mejoras notorias en el área de seguridad. Se han dado Ujú, mejoras en los números. Hemos bajado efectivamente determinados ujú. tipos de delitos, una gran mayoría de delitos, pero eso no significa que no estemos todavía en una zona roja. Y a veces el discurso tiene que profundizar en realidades y sincerarse en esas realidades que dicen estamos todavía en una zona roja en Sí, materia de seguridad. Que mejoremos algo, mi ejemplo típico era, pasamos de tener 42 grados de fiebre a tener 41 grados de fiebre. claro. Objetivamente el enfermo mejora, pero la sensación del enfermo de sí mismo sigue siendo espantosa, sigue Sí, sintiendo la enfermedad con intensidad. Ese tipo de maduración en el discurso, un discurso más maduro, un discurso que contemple la realidad y no simplemente un discurso que diga mejoramos en el área de seguridad, a ujú, veces no sirve el discurso, lo repito, más sencillo, sino que sirve el discurso que profundice más para llegar a personas que reciben el impacto, por ejemplo, en materia de seguridad, diariamente. sí, sí. Entonces, resumiéndole un poco lo que quiero representar, profundicemos hacia un discurso más maduro, no necesariamente este discurso dicotomista que el propio sí planteó en esa forma grosera que Sí. planteó, profundizando un discurso que pueda empezar a permear más esas subjetividades que usted refería, que comparto 100% con ustedes, que están muy presentes, una emotividad muy presente en parte por el proceso de Ujú. captación que también usted referenciaba recién, y que va a ser difícil pelear contra esa, pero hay que abordarlo desde una madurez que todavía también nosotros en los partidos tradicionales a veces no tenemos. Es decir, una madurez que reconozca áreas complejas todavía, me estoy refiriendo a seguridad, que es la más favorita, sobre la que tengo más vocación. Como adelanto, Sí, sí. a ver, le tiro una mejor en este panorama que estamos siendo críticos de lo que está sucediendo porque es complejo. En la Sí. semana que viene comenzamos con el doctor Luz y con el Ujú. doctor Coleman, ideas modificativas del Código de Proceso Penal. Es una LUC Bien. 2. Cuando hablamos de la LUC 1, que hacía más referencia a la actividad policial, ahora plantearse una LUC 2, lo estoy diciendo irónicamente, es un proyecto de ley pero que va a profundizar en el tema de seguridad vinculado al funcionamiento de las fiscalías y los juzgados, que es muy complejo, es también otro Ujú. tema enorme, pero pensamos que podemos avanzar un poco en lo desosegado que el panorama quedó con el Código de Proceso Penal. Excelente primicia, doctor, Usted y me cuento dice, con usted. Sí, cuento con usted y con el doctor con, Luz también. Ujú. y con Luz, vamos a empezar. El primer tema va a ser el proceso abreviado. El proceso Ujú. abreviado, que es complejo de cambiar, porque Ujú. instauraron un mecanismo casi administrativo de impartir justicia, y es complejo porque está dando resultados en números. Sí, en números, resolver un proceso en 2 horas es mucho más fácil que resolverlo en meses, estamos de acuerdo, Claro, pero claro. que ha disminuido garantías, tanto para el fiscal como para el indagado. Ha disminuido garantía porque se ha transformado en un proceso sin participación casi judicial. Comparto con mis colegas fiscales la necesidad de que eso no se puede sacar en este momento porque se caería el sistema. Se creó un sistema que empezó a funcionar
los procesos judiciales pasa como con los impuestos. Después que se ponen los impuestos son muy difíciles de sacar porque el dinero está yendo para algún lado. Bueno, con el proceso judicial pasa lo mismo, pero la semana que viene comenzamos con Luz y con Colman y probablemente se van a llegar otros diputados interesados en una cosa interesante que es la modificación del sistema judicial procesal que tenemos en este momento. Vamos a ir profundizando en ese tema que es muy importante, doctor. Es un tema institucional fundamental para el país. Mucha gente quiere cambios ahí, no me cabe duda. Así que para cerrar la nota yo le diría que el desafío entonces de la coalición en sí, de acuerdo a lo que usted dice, es desmarcarse en un discurso profundo, pero claro, desmarcarse del maniqueísmo que viene planteando la oposición marxista. Esa palabra me había quedado en el maniqueísmo a que está acostumbrada la sociedad uruguaya. Tenemos que empezar a romperlo con análisis más sinceros y más profundos y más maduros y más interconectados. La coalición tiene que interconectarse. Eso es un pedido que le hago al presidente en forma diaria. Menos sordera, más escuchar. Yo sé que es difícil, pero hay que escuchar otras posiciones. Sí, bueno, sí, eso sí, estimado, muchísimas gracias. Espero para el viernes que viene voy a pedirle a mi hijo, que es el que me sabe arreglar acá con la computadora, que hoy anduve las patadas nuevamente, para tener esta interconexión visual. Ya que estamos pidiendo interconexión, la visual es la mejor. Bueno, si Dios quiere va a ser así, doctor. Un abrazo, Rubén. Muchísimas gracias. Que pase muy bien. Buen fin de semana, doctor. Nos vamos y nos reencontramos el próximo lunes. Conversamos recién con el doctor Gustavo Subía, diputado por el Partido Colorado y ex fiscal de la Nación, de un tema interesantísimo. Nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana. El próximo lunes vamos a estar con el doctor Felipe Schipani y en la segunda media hora con el doctor Eduardo Luz, a quien ya le plantearemos algún tema vinculado a esto que estamos conversando con el doctor Gustavo Subía. A partir del lunes a las 10, bueno, sintonizá CX30 Radio Nacional porque nos vamos a preguntar en dónde estamos. Chau.